Buenos días. Efectivamente, soy muy miedosa. Si supierais. Bueno, pues me presento brevemente, pero a mí me gustaría más que nada que esto pudiera ser un coloquio. Yo inicialmente, antes de meterme en los mundos del cine, venía del mundo del periodismo, así que esa es la parte más bonita, ¿no? Cuando estás desde el otro lado escuchando, es mucho mejor. Y por eso creo que es importante que nos podamos conocer los unos a los otros. Y si tenéis alguna curiosidad o queréis que comentemos alguna cosa en particular, pues me encantaría que esto sea un coloquio, aunque lo vamos a tener con Juan, pero bueno. ¿Me sitúo un poquito? Sí. Vale. Bueno, pues yo soy Lucía. Por ese apellido rarísimo que tengo, deduciréis que soy vasca. Nací en Bilbao, acabo de cumplir 40 años. Y bueno, yo vengo de una familia de comunicadores, de gente que estaba en el mundo del periodismo, que tenían además como una vocación muy clara, tanto mi padre como mi abuelo, de querer contar buenas noticias y en concreto de hablar de la fe. Eso es algo que a mí me marcó mucho, porque además en la época de mi abuelo era más cercano a la guerra civil. En la guerra de mi padre en el País Vasco pues le tocó toda la parte más complicada del terrorismo. Y eso, cuando vas viendo de niño ciertas decisiones y qué es lo que van poniendo por delante, pues quizás en ese momento no era tan consciente, pero ya de adulto me he dado cuenta de dónde ellos ponían el corazón y que era lo vital, donde ellos querían que estuviéramos los demás. Con 2 años me tuve que ir de Bilbao. Mi padre estaba muy amenazado. Y ya, pues en aquel momento se quedó sin escoltas, nos quedamos sin dinero y todo era, ya por supuesto lo vi de mayor, precisamente por querer defender un ideal. Yo admiro mucho a la gente que intenta ser coherente, piense o no piense como yo, admiro la coherencia. Y bueno, pues nos tuvimos que ir corriendo del País Vasco, llegamos a Valencia, donde había una casa vacía de uno de mis tíos. Y ahí pasaron los años y me di cuenta cómo mis padres, una conversación, yo tendría como 6 o 7 años, decían a la niña hay que cambiarle de colegio, porque no nos gusta mucho la educación que le están dando en este colegio, cristianamente. Y decían, vamos a empezar a vender este mueble, este mueble, este mueble. Yo estaba impactadísima diciendo, si yo estoy feliz en mi colegio, ¿por qué me tienes que cambiar de nada? Pero ellos buscaban para mí una educación cristiana, profundamente cristiana, no básicamente cristiana. Entonces eso, digamos que me marcó para siempre, el decir, de verdad es importante y el mayor don que puedes dar, regalar, transmitir, es la fe. Este es el comienzo de la pequeña mecha de luz, del ser luz que se prendió en mi familia. Y que luego pues ha ido transmitiendo de generación en generación y que en mí en concreto pues ha ido como despertando poco a poco, quizás no del modo en el que yo pensaba, pero eso lo hace todavía más bonito. Juan. Bueno, nos gustaría, bueno, si nos puedes contar también un poco cómo ese ser luz que empezaste como un poco como vocación en tu vida, ¿no? De darte cuenta de cómo ser luz a través del ejemplo de tus padres. ¿Cómo empezó todo el proyecto de Bosco Films y cómo ese ser luz era, si era o no era, imagino que sí, protagonista de todo el proyecto, y cómo empezó y cómo decidiste empezar todo el tema de la distribuidora? Bueno, pues me acuerdo cuando hablaba con Rafa, que le decía que no había ningún proyecto. Jamás me habría gustado emprender. Soy emprendedora de pensamiento, pero todavía me agarro como los gatos a la alfombra, porque en el fondo me cuesta dar mucho cada paso y me rebelo. Pero creo que es también, una vez pasan los años, me imagino que os pasará a todos, cuando echas la vista para atrás y dices, uy, qué bien está construido esto, ¿no? Cuánto me rebelé y cuánto me enfadé cuando esto no salió, pero qué bien, estaba marcado el camino hacia otro lado que era mucho mejor. Pues algo así fue.
Yo tenía eso muy claro, que quería ser periodista. De hecho, mis primeros años de trabajo fueron como periodista en radio, en televisión, y luego estuve casi 2 años en Roma, que fue para mí una etapa preciosa. Pero, curiosamente, los planes de Dios, que son perfectos, me hicieron tener que dejar esa vocación que yo creía colmada de comunicar las buenas noticias desde Roma, porque mi padre se puso muy enfermo. Yo nací muy tarde. Mi padre tenía 53 años cuando yo nací, nadie me esperaba. Y mi madre también era bastante mayor. Entonces, he vivido quizás cosas que me tocaría haber vivido más tarde, pero recuerdo eso, una llamada estando en Roma, que me dijeron, pues, mis hermanos, ¿no? Papá se está muriendo, y cuando estás fuera a veces ni siquiera te cuentan las cosas para no preocuparte, eso suele pasar, ¿no? Y entonces volví a casa. Mi padre no falleció, pero es verdad que me hizo ese momento pues tomar otra serie de decisiones, ¿no? Que es dónde tienes que estar, qué es lo que quieres hacer, te fías, no te fías. Y fijaros qué curioso, porque en el fondo era como un poco dolor de corazón, ¿no? De decir, si tengo tan claro desde siempre qué es lo que quiero, me lo has dado, ¿por qué me lo quitas? ¿Por qué esto en este momento? ¿No? Y mi padre va saliendo poco a poco adelante y me llama una de mis antiguas compañeras de trabajo, que entonces de Roma, que se había ido a vivir a Los Ángeles, y me dice, Lucía, yo recuerdo que cuando estabas por aquí, tú me estabas enseñando a mí español y yo a ti te estaba enseñando inglés. ¿Sigues con la idea de querer aprender inglés? Y yo, pues sí. Me dice, pues oye, ¿por qué no te vienes 3 meses, lo que te permita tu visa de turista, a Los Ángeles y te quedas en nuestra casa? He empezado a trabajar en una productora fundada por gente muy buena, católicos. Yo creo que vas a estar bien, vas a estar tranquila, te vendrá bien para reposar ciertas cosas. Y me fui. Y ahí empieza el nuevo camino, mucho más hermoso de lo que yo podía imaginar. Yo iba a mis clases de inglés y por las tardes iba a buscar a mis compañeras de piso, que todas trabajaban en la misma productora, fundada por unos mexicanos, entre ellos Eduardo Verástegui, que acaba de estrenar esta semana una película que se llama Sound of Freedom. De esto hace pues, algo más de 15 años. Se había estrenado una película, la primera película. Ellos eran completamente desconocidos, tenían muy poco presupuesto, pero esa película, que era provida, se llamaba Bella, había tocado a muchísima gente. Muchísima gente. Yo no comprendía, sí, porque todos en el fondo, todos sabemos de cine. Todos, ¿no? O sea, todos vemos cine, todos tenemos nuestro criterio de cine, todos opinamos de cine. Pero a mí me sorprendió mucho que cada una de esas tardes en las que iba a recoger a mis amigas para irnos a casa, había gente distinta en la oficina. Y yo, qué cosa más rara. O sea, hasta que fui capaz de ir preguntando uno a uno por qué estaban ahí. A las 5 de la tarde. Oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues soy fisioterapeuta. Bien. ¿Qué haces aquí siendo fisioterapeuta? Pues bueno, en realidad sé un poquito de poner orden y gestión en los Excel, en los documentos. Un dentista, un japonés que podía ayudar a traducir los guiones. Me llamó mucho la atención cómo realmente el cine era el mayor instrumento de comunicación, que era ese anhelo que yo siempre había tenido, comunicar. Hasta el punto de hacer a la gente irse de sus casas e intentar ayudar en lo que pudiera. Bella fue luz. 3 personas locas para mí fueron luz. Y me enseñaron que a veces hay que intentar dar pasos imposibles, pero que cuando sabes que no estás solo se convierten en posibles. El cine nació precisamente para retransmitir luz, ¿no? Es una proyección de luz. Y a quienes lo inventaron
Se dice que los Lumière, hay muchas teorías que dicen que no. De hecho, dicen que es un sacerdote español de Córdoba. Ah, ¿a que no lo sabías? Pero bueno, digamos que son los Lumière. Y es precisamente el transmitir luz. O sea, el origen del cine debería de ser seguir transmitiendo luz. Es verdad que a medida que pasan los años, las personas más inteligentes o listillas se dan cuenta del enorme poder que tienen las personas. Varios papas, el primero creo que fue Pío X, escribió hasta una encíclica advirtiendo sobre el poder del cine para el bien y para el mal, porque se empezaba a darse cuenta de cómo podía transformar la conciencia de una persona ver ciertas imágenes. Las imágenes llegan directamente al hemisferio derecho de nuestra cabeza, que es el de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las emociones? Que aunque ahora estemos todos más o menos preparados y todos sepamos, no, me están vendiendo esto, me están vendiendo esto otro, me la están colando por aquí o por allá. En el fondo, igual que cuando estudiamos, cuando repites varias veces una cosa, empieza a calar dentro de ti. Aunque digas, no, esto es mentira, pero cuando ya la has visto 4 o 5 veces en distintas películas, empiezas a dudar. Ese es el poder del cine, que en el fondo es el poder de las emociones y el poder de la luz. Y cómo, porque el mundo del cine no se agota solo en proyectar una película. Detrás de todo, de proyectar una película, hay un montón de trabajo y sobre todo un montón de personas que colaboran y contribuyen a todo eso. Entonces, en tu trabajo, bueno, yo lo he vivido un poco también, trabajando en Bosco, hay mucho contacto con personas. Entonces, ¿cómo se es luz para otros, ya no solo a través de una película transmitiendo un mensaje concreto, sino personalmente, que al final es donde se ganan los corazones, ¿no? Que en el 1 a 1, cómo se es luz para otros en un mundo que está tan, o sea, que politizado, ideologizado, gente que está muy de uñas contra la Iglesia, contra cualquiera que se posicione del lado de la Iglesia o que apoye ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo se es luz de 1 a 1 con las personas que te vas encontrando en el cine? Pues el mundo del cine es un mundo complicado. Es verdad que, bueno, hay muchos mundos, ¿no? Que es casi nadar contracorriente, pero es verdad que el del cine, todo el mundo cree que por estar en Bosco Films, que en el fondo, aunque Libres es una película, no sé si cuántos habéis oído hablar de Libres por aquí. Pues unos cuantos, ¿eh? Libres es una película de monjes. Sí. Pero en realidad yo diría que es una película que habla del corazón de todo hombre, ¿no? Es más bien de monjes hablándole al mundo, no de monjes hablando de sí mismos. Entonces, lo que buscamos con Bosco es traer películas de inspiración cristiana. No necesariamente tiene que salir un monje o una toca. O sea, hemos hablado de películas sobre discapacidad, sobre el valor de la Navidad, sobre historias de héroes ordinarios. Bueno, historias de luz, al fin y al cabo. Entonces, nosotros buscamos, Libres la hemos producido nosotros, pero mayoritariamente distribuimos. ¿Y qué es distribuir? Pues cuando alguien produce, hace algo, producir, hacer, y nosotros creemos que puede merecer la pena, nos quedamos con esa película e intentamos que llegue lo más lejos posible. Desde el doblaje, las campañas de marketing, el diseño del póster, hablar con las salas. Son algunas de las cosas que, o sea, en realidad todo lo que veis, si veis publicidad en una campaña de autobuses, eso es distribución, no es producción. Bueno, ahora ya lo sabéis. Quien está detrás es la distribuidora. ¿Y dónde encontramos esas películas? Pues no hay mercados de cine cristiano. Nos vamos a la jungla. Nos vamos a los mercados de cine normales y corrientes. Algunos os sonarán: el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, el Festival de Berlín, pero hay muchísimos. Y es precioso, es una de las partes que más me gustan, sinceramente, y ya lo vivirás, Juan, que es el trato precisamente con las personas, porque Dios me mete en unos embolaos que al principio me enfadaba un poco. Ahora ya me río, porque es que es como hasta casi recurrente. Me meto en unas conversaciones
con él como centro, con gente que ni sabe que soy católica, y es un reto, me empezó a retar a mí misma a decir, Lucía, necesitas respuestas. No vale con decir soy católica. Y lo primero que me di cuenta es que cuando tú hablas con determinación, la gente respeta mucho. Respeta, acoge y escucha. Podemos tener puntos de vista muy distintos. El 97% de las veces es así. Incluso os podría decir mil ejemplos. Recuerdo una vez en un festival que nos sentábamos aleatoriamente en mesas de distribuidores de distintos países y se hablaban generalmente de cosas tontas. ¿Cuál es esta película que te ha gustado más? Pues a mí me gusta más este director, pues a mí me ha funcionado mejor esta otra película, oye, pues están libres los derechos en España, más ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente uno dice, oye, al de enfrente, que le gustaban los señores, oye, ¿en tu país estás casado? O sea, se permite, creo que era Inglaterra, ¿en Inglaterra se permite el matrimonio homosexual? Y él dice, no. Dice, en el mío sí. Y entonces empiezan a preguntar a todos los de la mesa y llegan a mí, a Lucía. ¡Uf! Lucía. No, por supuesto, en España nada de esto está aprobado, con ese país tan retrógrado, tan... Bueno, y yo por dentro hacía... y invoqué al Espíritu Santo. Y dije, venga, va. Están hablando además como visceralmente, derivó eso en un odio a la Iglesia. Ellos solitos se fueron metiendo en un lío en el que yo estaba en medio. En la mesa sí que había una persona que sabía que yo era creyente y empezaba a bajar la mirada, como intentando casi él esconderse debajo de la mesa diciendo, madre mía, qué caña le están dando sin saber nada, ¿no? Bueno, pues hace un tiempo, que os lo recomiendo si no lo conocéis, hice un curso que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz. ¿Algunos habéis oído de ese curso? Está fantástico, porque te da como las herramientas para aprender a hablar con la persona que tiene el punto de vista distinto de ti desde el punto que sí tienes en común. Y cuando no hablas desde el enfrentamiento, sino desde lo común, es más fácil que el de enfrente baje y escuche. Bueno, pues acabaron toda la mesa intentando abrazarme y darme besos y yo... Pero les hablé precisamente de ese punto que había en común, que es el amor, ¿no? Precisamente, Dios es amor. Yo no sé cuál es tu experiencia con los sacerdotes, yo no sé qué lo que estás contando es porque lo has visto quizás en una película o porque de verdad conoces a algún sacerdote. Pero yo sí los conozco. Y sí, soy católica, no por tradición, como tú estás pensando, sino por decisión, por convicción. ¿Y por qué eres católica? Pues mira, por esto, por esto, por esto y por esto. Y acabo en un abrazo. Entonces es muy bonito el tú a tú, el tener tiempo de dedicarle a la persona, porque una vez alguien me dijo, a lo mejor la única vez que alguien va a oír hablar de Dios puede ser por ti, a ciertas personas. Así que no tengas miedo. Entonces ahora yo ya voy con mis cruces por todas partes, me llevo siempre una en el bolsillo, allá donde voy. Antes de irme a un mercado me confieso, es decir, digo, hala, vamos, con todas las armas puestas y méteme en todos los saraos que ya me puedes meter. Pues ya os digo que al principio me enfadaba. Pero es bonito porque son oportunidades y la luz creo que también se enciende de uno en otro. Cuando se transmite, la luz es visible y yo creo que no es necesario encontrar respuestas, pero sí intentar que el hombre se haga preguntas. Y luego, bueno, yo me sé la respuesta a la pregunta porque lo vivo en el día a día, ¿no? Y es verdad que en Bosco tenemos una filosofía muy de confiar en Dios y de ver dónde Dios va poniendo, o sea, qué nos va poniendo en el camino, ¿no? Y eso es algo que, bueno, yo nunca imaginaba que iba a vivir tanto en el mundo de la empresa. Me imaginaba el mundo de la empresa, yo acabo de terminar la carrera y me imaginaba el mundo de la empresa de manera distinta, y eso lo he aprendido muy bien de Lucía, ese estar siempre dispuesto a ver qué es lo que Dios pone en el camino, ¿no? Y sobre todo estar preparado para responder a eso, ¿no? Entonces,
¿cómo se vive eso? O sea, ¿en qué momento dicen, si es que realmente no soy yo lo importante? Es Dios el que va haciendo, el que va poniendo, y soy yo al que me toca responder, ¿no? ¿Cómo se lleva eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive eso en la empresa? Yo lo sé porque lo vivo, ¿no? Pero ¿cómo? Pues dímelo tú. Me ha pillado. ¿Lo digo yo? Sí. Joder, no me lo había preparado. Pues... La pregunta difícil para ti. Sí. Vale, me ha hecho boomerang la pregunta. Bueno, pues sí, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Realmente lo importante no es... Porque yo creo que todos nos damos cuenta cuando en nuestro día a día, lo hablaba antes con el padre Jaime como director espiritual, que si nos centramos demasiado en lo que somos capaces de hacer y en lo que tenemos que hacer, caemos un poco entramos un poco en el peligro de querer ser nosotros mismos los que hacemos las cosas, ¿no? Y ahí la línea es muy delgada entre ¿lo hago yo por mí o lo hago yo por el otro, ¿no? Entonces, y esto lo vivimos mucho en Bosco, ¿no? Pues eso, realmente creo que lo importante es estar preparado para lo que vaya surgiendo en el camino y saber responder con lo que tenemos, con la poca o las muchas herramientas que tengamos en cada momento a los retos que Dios va poniendo en el camino, siempre con mucha y sabiendo, porque nosotros en la oficina cada vez tenemos una Virgen de Guadalupe y cada vez que pasa algo, que queremos algo importante o que empieza algo importante, le encendemos una velita a la Virgen de Guadalupe, rezamos el Ángelus y la encomendamos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Saber que esa frase de San Agustín, ¿no? Actúa como si todo dependiese de ti, sabiendo que todo depende, creo que algo así, ¿no? Pero si no es así, ya la he reescrito ya para siempre. Actúa como si todo dependiese de ti, sabiendo que es Dios quien dispone, ¿no? Y es Dios el que, en última instancia, pone en marcha las cosas y hace las cosas. Y si hay algunas cosas que tienen mucho empeño y luego no salen, pues, oye, pues tampoco pasa nada. Gracias a Dios no nos va la vida en ello, ¿no? No nos va la vida en que nuestro proyecto personal salga adelante o que cierta película que pues, nos hacía mucha ilusión tener y distribuir y pues si no nos llega, pues no nos llega, le tocará a otro y nosotros seguiremos con la siguiente, ¿no? Siempre y cuando sea poniendo a Dios en el centro, ¿no? ¿Te respondió bien? Muy bien, Juan. No, sí, yo creo que parte de la magia de Bosco es que intentamos ponerlo todo en manos de la Virgen de Guadalupe, en concreto. Porque bueno, hasta hace poquito, hasta hace 2 años, yo estaba sola en Bosco, ahora somos 5. Y claro, era pequeñísima, me sentía pequeñísima para este mundo de bestias, que es el del cine. Pero es verdad que precisamente cuando te sabes pequeño es cuando es más fácil ver la presencia de Dios, o por dónde. Cuando estás más centrado en necesito este objetivo, me ha pasado muchas veces decir, Lucía, para porque te estás obsesionando en que tienes que llegar a esto, o sea, te estás obcecando en números que pueden ser personas, pueden ser espectadores, pueden ser número de cines, pero te estás obcecando en llegar a si la experiencia de tu vida siempre ha sido que todo salta por los aires constantemente. O sea, y se te vuelve a olvidar, Entonces, fíjate, y es verdad que no todas las pelis van bien, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Aunque hay algunas que hagan más ruido y ahora todo el mundo dice, ¡guau, Bosco, qué bien le va! Después de Libres. Ahora hemos estrenado una que, por cierto, eligió el mozo, Vencer o Morir, se llama, que habla de la guerra de la Vendée. No sé si habéis escuchado. Y esa película, bueno, pues han ido menos espectadores de lo que yo imaginaba en mente, pero han ido muchos más que por este veranillo de San Miguel que al resto de películas, con lo cual podemos estar muy contentos. Pero me empecino y digo, tenía que haber llegado a más, pero todo se compensa porque hay una peli que de repente no te esperas y Dios hace plum y la coloca aquí. Y hace que las posibles pérdidas en todo lo demás se ajusten con las ganancias. Y es decir, Dios
Me encanta porque hace que no nos sobre nada. No nos da demasiado para que no nos relajemos. Creo que si nos relajáramos perderíamos la esencia. O sea, tenemos que estar peleando, rezando y siendo conscientes de que no es nuestro. Porque en el momento en el que empecemos a creer que esto es nuestro, se acabó. Y decías tú muy finamente que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Somos un caos. Pero un caos. Pobrecito, está intentando poner orden, pero somos un auténtico caos. Por eso todavía es un milagro más grande el ver que las cosas salen. Es un auténtico milagro. ¿Queréis vosotros tener alguna pregunta o conocer un poquito más? ¿Por qué el nombre de Bosco? Pues por varias cosas. Efectivamente, San Juan Bosco es el patrón del cine. Y esto me lo dijo una persona que nos hace las copias de cine, que es ateo. Pero el día de San Juan Bosco, hasta hace como unos 15, 20 años, nadie que se dedicaba al cine trabajaba, era el patrón. Entonces vino un día a la oficina con una estampa, cuando trabajaba en otra empresa, y me dijo: Lucía, ¿tú qué sí que crees deberías de rezarle? Y años después, cuando yo no quería emprender, pero de nuevo saltaron las cosas por el aire para ponerme en orden, tenía dos posibles proyectos que pensaba que podían ser útiles. Uno era Bosco Films y el otro era Yellow Penguin. Yellow Penguin hablaba de las causas imposibles. Un pingüino amarillo jamás existiría, ¿no? Pero de las causas precisamente luminosas. Y Bosco Films hablaba de... Bosco significa en italiano bosque. Y nuestro logo es una rueda de cine que tiene forma de árbol. Porque lo que queremos realmente es que cada una de nuestras películas no sea simplemente 1 hora y media de entretenimiento, sino que plante raíz en el espectador. No nos vale cualquier cosa. O sea, tiene que ser algo que no dure 90 minutos, sino lo que sea capaz de permanecer en cada espectador. Entonces tiene ese doble sentido de bosque, vivo, fresco, que permanece, y de San Juan Bosco. Me ha llamado la atención que dijeras que vas a los festivales de Berlín y de San Sebastián y de no sé qué a buscar películas, porque me da la impresión de que todo este tipo de películas que vosotros queréis distribuir más bien andarán fuera de esos círculos, ¿no? O sea, ¿cómo es que vas ahí? A mí me daría la impresión que es un poco una pérdida de tiempo, o no sé. Es curiosidad por conocer un poco más el mundillo y cómo os movéis. Pues hay de todo. O sea, el casi todo no va precisamente en la línea de Bosco, pero de vez en cuando descubres a gente que está intentando hacer cosas distintas. Cuando los mercados de cine son como las ferias. Tú entras en sitios muy grandes donde hay muchas mesitas de gente que vende. En este caso, venden pelis. Tienen una tablet y tienen unos folletos que te dan y te cuentan. Película, ¿qué es lo que quieres? No, pues mira, busco películas familiares o películas de animación o películas que hayan ganado premios. Cada uno tiene sus estándares. Entonces yo voy y digo, pues bueno, somos Bosco Films, nosotros buscamos películas con valores humanos. Al principio, cuando empezaba, la verdad es que era muy gracioso porque había casi siempre una respuesta común y era: ¿eso vende? ¿Eso es rentable? Luego, con el paso de los años, empezaron a sacarme ¡ay, qué bien! Una empresa comprometida con lo social, tal. Y me empezaron a sacar, os hablo ya de hace unos cuantos años, 5 o 6 años, películas que hablaban de vientres de alquiler, no tanto de poliamor, pero sí de cosas que se estaban empezando a meter hace 6 años en el cine, como ya dadas por hecho. Porque el cine va por delante de la ley, siempre. O sea, si el espectador empieza a ver que hay una familia en la que directamente ni siquiera hay que explicar cuál ha sido su proceso para tener el hijo, sino que simplemente salga una conversación que viene de un vientre de alquiler, ya está.
es correcto, sale en el cine, se puede hacer. Y si eso, durante lo que decíamos antes, ¿no? Es el poder de la repetición y de las emociones. Si eso lo ves durante 5, 6, 7, 10 años de manera constante, acaba por ser algo normal en la calle. Acaba por ser legal. Por eso nosotros somos, pues buscamos esas pequeñas joyas, las hay, cuesta, tienes que ir rascando mucho y dices, no, este sí, bueno, yo voy persiguiendo carteles que tengan alzacuellos, eso es lo primero. Que de vez en cuando aparece alguno y luego te llevas un chascón, porque normalmente no suelen ser las mejores las que aparece un cura con alzacuellos, pero hay gente que está intentando hacer cosas buenas, cada una en su país, y es una alegría cuando de repente escribes a uno. O me ha pasado, de hecho, también en festivales que ya nos vamos como conociendo entre nosotros los que llevamos la misma línea, y nos ha pasado alguna vez que quedamos, ¿no? Pues yo con un distribuidor en Polonia, otro que es un distribuidor en Francia, otro que empieza a llegar de Estados Unidos porque lo que quiere es vender, quiere que alguien le descubra. Y quedamos los domingos, oye, ¿a qué hora nos vamos a misa? Y alguien ya se ha pispado, ya busca la hora de la misa en inglés y nos vamos todos los distribuidores a misa a la misma hora y luego cada uno a su trabajo. Entonces es bonito porque aunque es difícil, aunque veas 4 o 5 que son como tú, te da como energía. Te da como, venga, que todo es posible, no estás solo. Sí, yo creo que también es importante que muchas veces, o sea, yo no he ido nunca al Festival de Cine, espero poder ir algún día, ¿no? Pero creo que también muchas veces cometemos el error, los propios católicos dentro de la cultura, de pensar que estamos solos, ¿no? Pero el otro día hablaba con un amigo que me decía, si es que me he dado cuenta que las preguntas que me he hecho yo y que me han llevado a la verdad y a encontrarme con Dios son las mismas preguntas, exactamente las mismas, que se ha podido hacer una persona que está pues con problemas de identidad de género, ¿no? O que está metido en una adicción muy grande. No, al final, nuestro corazón, como está bien hecho, surge la misma pregunta, busca el mismo sentido, busca la felicidad, ¿no? Y en ese buscar la felicidad hay gente también que, sin darse cuenta o sin querer transmitir un mensaje católico, hace películas que son de un contenido de fe muy grande. Por ejemplo, yo cuando empecé en Bosco, se estaba estrenando en Estados Unidos un documental sobre Lourdes, que son 2 directores franceses ateos, que hicieron un documental acompañando en su peregrinación a varias personas que iban a Lourdes, porque simplemente dijeron, joder, ¿qué pasa allí que van 3 millones de personas todos los años, ¿no? Entonces cogieron una cámara, hicieron una película muy bonita. A mí me encantó, o sea, de acabar con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Porque no tratan de contarte la historia de Lourdes, ¿no? O lo bonito y lo trascendente que hay detrás de las apariciones de Lourdes, ¿no? Sino que simplemente acompañan a un grupo de gente que tiene una historia y al final, sin darse cuenta, yo creo que ellos sin darse cuenta hacen una película sobre la fe que tienen esas personas, que no les queda otra que irse delante de la Virgen de Lourdes a bañarse allí y a pedirle su curación o la curación de sus familiares, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la gente, sin darse cuenta, aunque no sean católicos, como tienen un corazón bien hecho, porque si algo sabemos es que Dios nos ha hecho bien, y no solo a los católicos, sino a todo y cada uno de nosotros, y todo y cada una de las personas que pueblan la tierra, ¿no? Pues sin darse cuenta muchas veces también transmiten un mensaje muy bonito que también se puede, imagino, encontrar en los festivales de cine. No bajo una etiqueta de cine católico, sino pues cine donde la importancia es ser las personas, o sea, cine espiritual, ¿no? Y siguen transmitiendo cosas muy, muy profundas, ¿no? Lucía, cuando estuvimos hablando el otro día, me contaste un poco los siguientes pasos que estáis dando, ¿no? En Bosco. Y una de las cosas que me encantaron fue el cambio de mirada, ¿no? De los colegios que estáis, este proyecto que tenéis entre manos. ¿Nos puedes contar un poco? Sí. Bueno, pues cada vez yo creo que todos vamos viendo que hay necesidades, que hay agujeros y que necesitamos ser familia. A ver, Bosco somos ahora 5, pero en realidad yo quiero pensar que somos todos. Porque lo que decía, ¿no? El hecho de que no sobre, de que no podamos hacer grandes campañas de comunicación en una tele, hace que todos seamos parte de esto. Nosotros os lo dejamos.
Si vosotros no vais al cine, no sirve absolutamente de nada. Y las tendencias no las vamos a cambiar nosotros, las van a cambiar los espectadores. Tenerlo claro, ¿eh? Es importantísimo. Cada ticket de cine es como un voto, literalmente, para la industria del cine. Si seguimos en este ritmo, que está siendo bueno en los últimos 2 años, cuando vaya al Festival de Berlín el próximo año y pregunte por valores humanos, quizás haya 2 o 3 pelis en las que haya otro tipo de valores. Porque las entradas de cine, como os digo, son votos. Te dicen qué es lo que el público quiere ver y el cine no deja de ser una industria. Así que harán lo que el público quiera ver. Y siguiendo con esto, Rafa, desde hace 3 meses tenemos también una fundación. El lugar de ya ser solo para cine se llama Bosco Arts, lo que pretende es promover las 7 artes. La Iglesia siempre ha sido pionera en el arte, siempre. Han sido los primeros en darse cuenta de hasta dónde es capaz de tocar el corazón y enseñar a la persona, a llegar a lo más íntimo de la persona. Pero desde hace un tiempo parece como que eso lo estamos olvidando. Todo lo que habíamos sido pioneros en la construcción de las catedrales, en las grandes esculturas, en invertir en los artistas, pues se ha olvidado. O lo hemos dejado como en un segundo o tercer plano. Entonces, con Bosco Arts, de nuevo, acabamos de nacer, somos pequeñitos, tenemos esa vocación de promover las 7 artes desde un humanismo cristiano y también la educación. Con un programa que de hecho estamos intentando potenciar a nivel piloto en la Unión Europea, que se llama Educar la Mirada. ¿Por qué educar la mirada? Bueno, pues precisamente porque todos sabemos de cine, en realidad todos desconocemos también mucho de qué hay detrás del cine. Entonces creemos importante que ahora que todos los niños, un poco menos, que crecen con una pantalla entre las manos, les sepamos enseñar, educar la mirada, criterio. Por ejemplo, un adolescente que se encierra en su casa, yo la verdad me quedé bastante impactada hace como 2 o 3 años que fui a un colegio y les pregunté de adolescentes, ¿cuántos de vosotros veis 1 hora o una película 2 veces a la semana? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos de vosotros veis o un capítulo o una serie? Todos levantaron la... ¿Cuántos de vosotros lo veis todos los días? Un capítulo, una serie o una película. Y todos levantaron la mano. Entonces, efectivamente es una parte, las pantallas es una parte vital ya de nuestra vida. Vital y peligrosa, como decía Pío X. O sea, nada ha cambiado en ese sentido, pero tenemos que enseñar a educar a los adolescentes, pero también a los mayores. Por ejemplo, el tipo de plano. ¿Qué significa el tipo de plano? Depende si la cámara está aquí y significa una cosa. Si está aquí detrás, significa otra. ¿Qué significan los colores? No os habréis dado cuenta, pero en cada película tiene un color predominante. Puede ser azul, puede ser amarillo, puede ser verde. Y cada uno de esos colores crea sensaciones. Volvemos a lo mismo. Hemisferio derecho de la cabeza. Las sensaciones, emociones. O sea, hay todo un lenguaje que sería bueno que el espectador tuviera. Los que crean el contenido sí lo saben, los que lo reciben no. O, lo más importante, ¿quién es el que lleva el mensaje de una película? Normalmente todas las películas tienen algo que contar, ¿no? ¿Quién cuenta ese mensaje? ¿Alguno lo podría decir? ¿Quién suele llevar el mensaje predominante? Pues no es el protagonista, es uno de los secundarios, siempre. Entonces, como tú no te lo esperas, entra. Bueno, son las pequeñas claves para poder entender, ver cine y que los adolescentes ya tengan el criterio para saber cuando están viendo que sí, que no. Entonces, ese es el programa que estamos intentando desarrollar con la Unión Europea. Ahora mismo estamos buscando un tercer colegio porque tiene que ser el piloto entre 3 colegios de la Unión Europea. Tenemos uno belga, uno español, teníamos uno italiano que se nos ha caído. Entonces, buscamos a alguien que crea que esto es posible. Muy bien. Y si va bien, se expande. Ya lo tomaría la Unión Europea para el resto de proyectos en escuelas. Hola, buenos días. Muchas felicidades. ¿Y por qué emprender y no sumarte a iniciativas? ¿Qué discernimiento hubo ahí o qué necesidades viste no
cubiertas, porque qué valentía, la verdad, súper admirable y pues bueno, es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Ya hay algo? ¿Por qué puedo usar yo mi talento y sumarme o empiezo algo? ¿Cómo fue esa iniciativa tuya? ¿Qué te preguntaste o qué viste? Pues fue de nuevo algo que yo no quería. Yo venía, al volver de Los Ángeles, de aquella experiencia, empecé a trabajar en una distribuidora de cine, que no tenía nada que ver con el cine religioso, pero sí que tenía algunas películas en sello de DVD, imaginaros, en aquella época que hablaba de cine religioso. Y ahí aprendí mucho de ellos, desde cómo se lleva una campaña de prensa, cuáles son los materiales de cine, que tú ahora estás aprendiendo, como muchas cosas. Luego empecé a trabajar paralelamente con otra distribuidora que también quería hacer cosas de contenido cristiano. Pero hubo un momento en el que vi que ya me estaba precisamente convirtiendo en una ejecutora de cosas. O sea, cada vez eran más y con menos corazón. O sea, y eso ya sí que era perder el punto de origen de esa vocación que era comunicar. Si solo me dedicaba a hacer cosas, podía hacerlo, no era necesario que lo hiciera en el cine. Y además me daba como un poco de pena pensar que tuvieras una joya entre manos y no saber cuidarla, por querer hacer más. Y en aquel momento me llegó una oferta de trabajo de una fundación que promovía valores a través de la cultura y dejé el trabajo en el que estaba. Era justo en el departamento de comunicación y marketing. Y digo, bueno, pues creo que puedo seguir por aquí. Y de nuevo Dios, que tiene mucho sentido del humor, la semana en la que iba a empezar a trabajar en esa fundación, los grandes patronos que estaban detrás de ella, habían varias personas que trabajaban en el Banco Popular y el Banco Popular fue absorbido por el Banco Santander, la fundación desapareció. Y yo, ups, con lo que a mí me cuesta tomar decisiones, llevo 10 años en la misma empresa prácticamente, me ha costado la vida decidir soltar un poquito y llamé a un amigo que ahora es director de cine, entonces trataba de ser director de cine, que por cierto está rodando ahora su segunda película. ¿Habéis oído hablar de una que se llama Abuelos? Abuelos, nunca es tarde para emprender. Pues mira, precisamente emprendimiento. Y le llamé y le dije, Santi, me acaba de pasar esto. Estaba además en un centro comercial, ¿lo recordáis? Estaba ni triste ni enfadada, era como, ¿ahora qué hago? Me dice, a ver, Lucía, tú eres emprendedora, pero te estás agarrando al techo por no tener que soltarte. O sea, tu cabeza está siempre pensando en cosas nuevas. Eres emprendedora de cabeza. Me dice, si tú crees ¿qué es lo peor que te puede pasar? Piénsalo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Digo, que me vaya mal. Me dice, vale, ¿y? Y yo, ¿Tienes mucho que perder? O sea, eres millonaria, ¿se te va a ir todo? Y digo, pues la verdad es que no. Tengo muy pocos ahorros. Vale. O sea, que lo peor que te puede pasar es perder esos ahorros. Bien. Entonces, y en caso de que eso suceda, ¿luego qué vendrá? Pues que me pondría a buscar trabajo. Y me dice, o sea, que en el mismo punto que ahora. Digo, sí. Me dice, pues ya está. ¿Por qué no te lanzas? Me dice, piénsalo, rézalo. Si decides buscar trabajo, yo te contrato. Con lo cual, además, un crack, como diciendo, relájate. Me dice, pero creo que tienes espíritu de emprendedora, así que adelante, lánzate. Entonces, al final fue un empujón de alguien que también había emprendido, que también para mí es luz, y que me hizo creer que si tú no te sabes solo, es posible que las cosas salgan. Hola, Lucía. Yo vengo de México y quiero decirte que en el Festival del Cine Internacional Católico, a través de Gaby Jacoba y todo, formo parte de ese grupo, y en México ha sido un verdadero impulso todos los lanzamientos de este tipo de películas que te hablas de valores católicos o de luz en el mundo de alguna forma, ¿no? En México estamos viviendo una situación muy difícil
Y ha llegado a tal grado el impacto que ahora Eduardo Verástegui se acaba de lanzar como candidato a la presidencia, no por otra cosa, sino por un llamado de una necesidad de sacar adelante todo lo que son los valores. Antes de que se inicie el lanzamiento de cualquier película, vamos a la Virgen de Guadalupe a pedirle que nos ayude a que se cumpla la misión de una película, de un mensaje. Y al principio picábamos piedra para que las películas llenaran las salas y que perdurara una y otra semana para que siguieran en las salas. Lo que tú acabas de decir, al final de cuentas es una industria y hay que pagarla y los boletos valen y el público ahora los está buscando de una forma muy especial. Ya se venden, ya permanecen, entonces ser factor de cambio en los valores y más, bueno, yo te hablo específicamente de México, es una verdadera bendición y tu contribución, tú dices somos 5 y quién sabe qué, no son 5. Te lo juro que hay muchas películas que como las tuyas han hecho cambio y esperamos sinceramente que esto penetre en otros tipos de países, pero por lo menos en México un reconocimiento a todo ese esfuerzo, porque sí hay un Dios detrás de toda esta obra y sí hay un valor importante que tienen que perseguir y que tienen que perdurar. Muchas gracias y felicidades. Ojalá que toda la gente siga persiguiendo el poner su granito de arena en un mundo que tan necesitado está de valores. Felicidades. Gracias. Y enhorabuena por lo que hacéis. Sí, conozco bien el festival, conozco bien a Gaby, Jacoba, y estáis ahí empujando. Nosotros también, desde hace 1 año y medio, también estamos estrenando por allá, en México. Y sí, pero quien fue abriendo camino fueron Juan Manuel Cotelo, que ha estado a punto de venir. Él fue, yo creo que el primero que tuvo esas ideas locas de intentar salir cada uno de su lugar y luego pues encontrar a esas personas que están igual de locas que tú es buenísimo, porque decíamos, ¿no? Sí, somos 5, pero es que en realidad los que estáis en primera línea sois vosotros, nosotros estamos en la última. Y hacemos exactamente lo mismo. Nosotros rezamos a la Virgen de Guadalupe. De hecho, en mitad de todo esto que saltó por los aires, a mí me pilló en un viaje a México, en la boda a unos amigos, y lo que hice fue consagrarle la idea a la Virgen de Guadalupe. Así que la dueña, la jefa de Bosco es la Virgen de Guadalupe. Luego ya hice una consagración más formal, pero sí, ella, no sabéis lo que es, ¿eh? La Virgen de Guadalupe es terrible, te meten unas. Sí, y bueno, a mí antes de terminar, un minuto me gustaría decir una cosa con respecto a al tema, ¿no?, de ser luz en la cultura, y es que parece que últimamente vivimos tiempos muy oscuros, ¿no?, donde todo parece adverso, donde parece que el mal va ganando terreno, ¿no? La oscuridad, tú entras en Netflix o en Amazon o en todas las grandes plataformas, ¿no?, y todas las series son horribles, las películas son horribles, todo ideología, todo política, todo, ¿no?, que parece que hostilidad contra la Iglesia, contra los valores, pero que a mí, los que me conocen saben que me gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿no?, y lo comento mucho, no sé si, imagino que habrán visto mucho las películas y muchos habrán leído los libros, ¿no? Y una cosa muy recurrente en los libros del Señor de los Anillos es que cuando parece que todo está perdido, cuando Frodo está a punto de entrar en Mordor, ¿no?, y parece que todo está perdido y de repente saca una luz, un bote como un frasco de agua que da luz, ¿no? Y en mitad de la oscuridad se enciende la luz. Y la luz no solo es guía, sino que también es esperanza para otro que se encuentra en oscuridad, ¿no? Porque uno que está en mitad de la oscuridad y a lo lejos ve una luz, sabe a dónde tiene que dirigirse. No sabe muy bien por qué, pero si no tiene nada alrededor, todo a su alrededor es oscuridad y solo hay una luz, se dirige hacia esa luz porque dice, bueno, seguramente ahí encontraré a alguien, ¿no? Ahí encontraré ayuda, ¿no? Entonces que también, que todos estamos llamados también a
a ser esa luz en mitad de muchas oscuridades que vemos en el mundo y que o sea, la victoria ya, o sea, digo, que Cristo ya ha vencido, que eso ya lo sabemos, ¿no? Que ya murió, resucitó y nos redimió y ya ha vencido. O sea, la batalla está ganada, ¿no? Lo que hay que hacer lo que nos queda ahora por hacer es tratar de ser esa luz y conquistar muchos corazones para el reino de Dios, ¿no? Y hacer eso también en el mundo de la cultura, que no todo está perdido, que también tenemos nuestro hueco y que también tenemos que luchar por ese hueco que nos corresponde también. Solo añado una última cosa, que efectivamente Juan tiene toda la razón, que todos seamos pequeñas llamas de luz, porque la luz se propaga, ¿no? Que parecemos, qué bueno saber que somos una gran familia. Y quería deciros una cosa, el día 2 de noviembre, yo ahora en dos horas tengo que estar en el aeropuerto porque me voy a Estados Unidos, me voy a hacer promoción precisamente de Libres. Vamos a estrenar allí, si Dios quiere, el día 2 de noviembre, solo un día, pero en 700 cines, que es algo realmente increíble. Para que os hagáis una idea, hace 2 semanas se estrenó una peli de Almodóvar que estuvo en el Festival de Cannes, o sea, estuvo en competición en el Festival de Cannes y va a 200 cines. Libres va a 700. O sea, es una oportunidad preciosa. Os pido, si me dejáis, 2 cosas. Uno, por favor, que recéis. Y lo segundo, si conocéis a alguien en Estados Unidos que nos pueda ayudar a empujar esto, solo tenemos una oportunidad. Si fuera suficientemente bien, pues ya nos darían otro día o vamos a tener un par de reuniones importantes para ver si luego conseguimos que haya una siguiente salida. ¿Vale? Read the movie. Gracias.